Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, pues hoy me gustaría comenzar o continuar hablando sobre Nietzsche, sobre su obra El nacimiento de la tragedia. Como comentaba en el vídeo anterior, son mis opiniones. Ahí hay, afortunadamente, sobre este autor hay muchísimos vídeos, muchísima información. Desgraciadamente, pues no abunda el espíritu crítico que teníamos en otra época, ¿no? La voz de personalidades autorizadas no se escucha tanto como se escuchaba en otro tiempo, desde mi punto de vista, ¿no? Por eso os compartía ese artículo crítico de Jean Guernier, publicado en la enciclopedia de autores, ¿no? De la editorial Muntaner de Barcelona. El nacimiento de la tragedia. El pueblo alemán es un pueblo que ama la bebida y odia la oscuridad. Bueno, en esta primera obra de Nietzsche, que no es la mejor, desde luego, desde mi punto de vista, pues la principal es Así habló Zaratustra, esta obra, más allá del bien y del mal, las obras de final de su vida, básicamente. Pero esta obra también es muy importante, ¿no? Por esa aportación sobre lo apolíneo y lo dionisíaco y el juego, el papel, que la función que ambas divinidades y lo que simbolizan juegan en el nacimiento de la tragedia ática. Y en esta primera obra todavía Nietzsche conserva esa admiración por esa especie de idealización con respecto a su patria alemana. Y ve la figura de Wagner, al cual dedica Richard Wagner, el compositor alemán, ve en él una personificación de ese espíritu y en sus obras musicales un renacimiento de toda esa eh, ese potencial musical, artístico, creativo, que desde su punto de vista desde el punto de vista de Nietzsche, ha sido ensombrecido por la tradición judeocristiana. Un pueblo que ama la bebida y odia la oscuridad. Ese es el pueblo alemán. Y también ve en su Alemania una personificación del romanticismo. En Alemania, en la Alemania del siglo XVIII, acontecen muchísimas cosas, ¿no? Porque precisamente por Lutero y por toda la reforma religiosa, esa ruptura con la Iglesia Católica a la que lleva el protestantismo, el Renacimiento, el humanismo, todo lo que acontecía en el siglo XV, XVI, no es tan relevante en Alemania. Y entonces todo eso de alguna manera acontece, eclosiona en una misma unidad en el siglo XIX, con figuras como Goethe, como Schiller, como Hegel, eh, como Beethoven, todos los grandes artistas, pensadores, filósofos eh, que hacen ese aporte importante que da la nueva Alemania a todo el mundo. Metafísica que prefiere tener fe en el demonio antes que en el ahora. Es un comentario posterior de Nietzsche sobre su obra. Deberíais aprender a reír si queréis seguir siendo pesimistas. Esto dice Nietzsche. Deberíais aprender a reír. Afortunadamente, pues hay personas fantásticas que están siempre con una expresión risueña en torno nuestra y que nos contagian ese entusiasmo, esa positividad.
El pesimismo, desde mi punto de vista, pues pesimismo y optimismo pueden venir a ser la misma cosa, ¿no? Eh, el pesimista, hay un pesimista que verdaderamente ve la realidad y ve la posibilidad de transformarla, ve la posibilidad de prever algún mal que puede sobrevenirnos. Entonces ese pesimista es una persona bastante razonable, no es una persona tóxica. Zaratustra, el bailarín, el bienaventurado en su ligereza. Zaratustra, esa obviamente es una afirmación posterior de Nietzsche. Este Zaratustra era bailarín que trasciende la gravedad, y esto me recuerda a la obra de Simone Weil, La gravedad y la gracia. Recuerda también a los ángeles, ¿no? Que trascienden esa gravedad. No están abducidos por las imposiciones terrenales. Es que, y este es mi punto de vista, ¿no? Que el que voy a compartir en, en estos vídeos, ¿no? Prácticamente la filosofía de Nietzsche es una usurpación de la propia tradición cristiana y una adaptación. Él personifica en sí ese redentor, el cual quiere destruir. Se destruye algo para usurparlo y personificarlo en la propia persona, en el propio individuo, en el propio sujeto. Bueno, el prólogo, como comentaba, pues, el prólogo a esta obra lo escribe Richard Wagner, que por aquel momento pues mantiene una gran relación, amistad y admiración hacia este joven filósofo, Friedrich Nietzsche. El arte es la tarea suprema y la actividad propiamente metafísica de la vida. El arte, por lo tanto, no es algo inútil. Es la tarea suprema y la actividad propiamente metafísica de la vida. Está ligado a la duplicidad de lo apolíneo y de lo dionisíaco. Ambos juegan un papel, un propósito, una función. No se trata de dos elementos que se confronten. Para mí, y esta es una opinión personal y me sorprende que no se haya hablado nunca de ella, que yo sepa. Esto de lo apolíneo y lo dionisíaco es una adaptación de la tradición oriental taoísta del yin y del yang, de lo femenino y de lo masculino. Lo que pasa es que ambas figuras no se corresponden con estos dos conceptos, sino que es una mezcolanza de ambas. Digamos que lo apolíneo adopta temas del yin y del yang, y lo dionisíaco igualmente hace lo mismo con ambos, desde mi punto de vista. Entonces, esta perspectiva nietzscheana de lo dionisíaco y de lo apolíneo es una adaptación subjetiva a través de la propia visión de Nietzsche de esta dualidad fundamental de la vida. Apolo y Dioniso, la ilusión más verdadera del hombre, la ilusión más verdadera del hombre es el sueño. Se le representa en el sueño, la ilusión más verdadera del hombre. El sueño forma parte de la vida. Como alguien comentaba, justamente ahora veía un vídeo sobre ello, si yo tiro esto al suelo, pues cae, y de esta manera corroboro que Sir Isaac Newton estaba en lo cierto. Pero si yo tiro esto en un sueño, pues puede pasar cualquier cosa. Puede ir para arriba, puede abrirse, puede salir una boca que se comunique conmigo y que me dé una información. Es decir, el sueño es el espacio, es el ámbito de la infinitud de posibilidades. Y el sueño forma parte de la vida. Porque tú sueñas, yo sueño, él sueña. Nosotros soñamos, vosotros soñáis, ellos sueñan y ellos también. Entonces, el sueño no es una fantasía. Efectivamente, en muchas ocasiones los sueños no son más que una recreación caprichosa de acontecimientos que se nos han dado durante la vigilia, que hemos vivido durante la vigilia, pero en muchas ocasiones
subyace en esa recreación información muy valiosa. Y sobre esto, pues obviamente hablan mucho los psicoanalistas y la psicología en general, especialmente a partir de Freud. Dioniso o Dionisios, primavera y embriaguez, danzantes, primavera y embriaguez. Relaciona a Dionisio con el esplendor de la primavera. Decía Emily Dickinson que Dios ama al payaso y ama a la primavera por su colorido, por su esplendor. No ama lo sombrío, no ama lo siniestro. Y este Dionisio nietzscheano pues recuerda mucho un poco a esta idea que tiene, que tenía la poeta norteamericana de la divinidad. Se nos habla también de los danzantes de San Juan, ¿no? En la noche de San Juan es una celebración que acontece la víspera del 24 de junio. Es una celebración que de alguna manera evoca celebraciones dionisíacas, en cierto sentido, ¿no? Se salta sobre las hogueras, se hacen estos que hacen los gallegos, ¿cómo se llama? Conjuros. Y de alguna manera, bueno, ya se ha dicho, se ha apuntado con buena o con mala intención que las muchas celebraciones cristianas pues son adaptaciones de tradiciones precedentes, ¿no? Tradiciones celtas, germánicas, eh, y en América acontece igual, ¿no? Y también en la vieja Irlanda hay una adaptación, pero eso no es que acontezca por usurpación, sino que la progresión natural de- del propio desarrollo humano, de la propia comunidad, hace que se mantengan mitos, viejos mitos, disfrazándolo con la nueva realidad. Y la nueva realidad es esta de la tradición judeocristiana. El coro o el corro de Dionisios, el séquito de Dionisios, pues son esos espíritus elementales que están cubiertos de flores y de guirnaldas, ¿no? Es un canto a la naturaleza, a los instintos naturales. Un artista del sueño y de la embriaguez. Para Nietzsche todo artista es o debe ser, y si no, no es artista, un creador. Movido por el sueño y movido por la embriaguez. No se nos habla obviamente de una embriaguez alcohólica, sino de es la palabra que él encuentra y esto pues nos evoca pues a no sé, esos poetas chinos o incluso árabes, a pesar de la prohibición del alcohol, ¿no? Que cantaban a la bebida, que cantaban a la fiesta, que cantaban a la danza, a la embriaguez y que veían en ello, veían algo creativo en el consumo de bebidas alcohólicas y algo que engrandecía a la comunidad. Nada que ver con las borracheras evasivas en las que desgraciadamente muchos caen en estos tiempos, ¿no? También habla de la orgía, ¿no? Del desbordamiento sexual, eh, de la pócima de las brujas. Eh, Fijaos cómo la estigmatización de las brujas está en relación con esas represiones que tienen aquellos que las estigmatizaban. La música como tal aniquila los velos de Maya. Para Nietzsche, Dionisio es una herencia de la tradición asiática, nos viene de Asia. Eh, y Maya, la diosa hindú, es también asiática, evidentemente. Es aquella que juega con las apariencias, que nos engaña sin pretenderlo, porque en realidad somos nosotros los que
nos engañamos al no querer jugar. Y eso es lo que propone Nietzsche desde mi punto de vista y lo que propone Dionisio, que juguemos con esas apariencias, que bailemos, que disfrutemos sin verlas como enemigas. Y todo esto se manifiesta en la música dionisíaca, con la que cae el velo apolíneo que lo oculta, que oculta la grandeza de la divinidad de Maya. Quiere jugar, ¿no? Como juega, pues, como contaba el Byung-Chul Han con el abanico, ¿no? Eh, bueno, no, eso no lo decía él, pero bueno, el abanico de esos juegos que hacen las damas del siglo XVII, XVIII, para transmitir información. Y el tonto pues no se da cuenta de la información que se le está transmitiendo. La ingenuidad homérica puede verse como la victoria de lo apolíneo. A pesar de que Homero pues era muy anterior a los grandes autores de la tragedia griega, Sófocles, Esquilo, por ejemplo, del siglo V, si no me equivoco, y Homero pues casi del siglo VIII o IX antes de la era cristiana. También es importante conocer la identidad del lírico, del poeta. Lírico viene de lira, porque antiguamente en esas épocas el poeta era un cantor, era un trovador, era un juglar, era un bardo, un goliardo, era una persona inspirada por las musas, y de musa viene música, es decir, el poeta era un músico, por eso manejaba el ritmo, el compás. Si no eres músico, no eres poeta. Eso nos da a entender Nietzsche, que también era músico, como comentaba en el vídeo anterior. Eh, es como un dios sin cabeza. El poeta actual es un dios sin cabeza, porque ha perdido la que le permitía, la que le proveía el propio Dionisio. Es decir, es un espantajo, es un especulador, un versificador, o la reacción hacia esa versificación que es la poesía prosaica, ¿no? La leprosa prosa que decía el poeta colombiano, que no recuerdo, Nazario Restrepo, si no me equivoco, Nazario Restrepo, ha convertido la poesía en leprosa prosa. La ingenuidad homérica puede verse como la victoria de lo apolíneo. O tal vez no quiera decir, tal vez estoy entendiendo mal, la victoria sobre lo apolíneo. Tal vez esto tenga más sentido. Identidad del lírico con el músico, esto es como un dios sin cabeza. El poeta es un sensiblero, es un evasivo, eso es el poeta. De ahí habéis visto, podéis visitar los foros de poesía que abundan por las redes sociales, tienen una gran pobreza de contenido. Siempre parecen estar escribiendo el mismo poema, superficial. Ella se habla mucho del amor, de eso que te penetra y que te llena y que te eleva. Y una y otra vez pues, escriben el mismo poema, ¿no? Y ellos pues lo mismo, pero al revés. Esa es mi opinión. El poeta es un sensiblero, un evasivo, un superficial, un demagogo, un charlatán. Eso es el poeta. ¿Por qué? Porque no es poeta. Porque no es poeta. Lo digo yo, no lo dice Nietzsche. En la medida en que el sujeto es artista, se redime de su voluntad individual. En la medida en que el sujeto es artista, en la medida en la que el sujeto es artista, se redime de su voluntad individual.
aislacionista. Se redime de esa convicción de ser algo segregado de la comunidad, del grupo, de toda la humanidad. Esto parece contradecir lo que posteriormente diría Nietzsche, de que el individuo siempre ha luchado por confrontarse con la comunidad, con la tribu. Parece solamente. En la medida en que el sujeto es artista, se redime de su voluntad individual, aislacionista, y se convierte en canalizador de la verdad redentora. Fijaos el lenguaje. Nietzsche utiliza un lenguaje que a veces es cristiano, paradójicamente, y esto lo ligo a lo que decía al principio del vídeo. El único sujeto real, el único sujeto real, el único sujeto real, este artista que se ha redimido de esas imposiciones individualistas, es el único sujeto real. También hace una alabanza de Arquíloco, el poeta que para Nietzsche es tan valioso como el mismo Homero. Y Hesíodo, si no me equivoco, pues esos son los tres grandes poetas de la vieja Grecia, anteriores a estos dramaturgos, ¿no? A estos autores de tragedia como Sófocles y Esquilo. La música fuerza al lírico a usar un lenguaje figurado. La tragedia tiene como efecto en aquellos que la contemplan, en aquellos que son partícipes en algún sentido de ella, porque el sentido de espectador no es el mismo en estas tragedias de ese espectador pasivo que hoy tenemos en cualquier espectáculo. Les hace sentir un prepotente sentimiento de unidad. Esto tiene que ver con esas celebraciones en las cuales reafirmamos nuestra pertenencia al grupo y nos vemos como receptores de la herencia que los ancestros de ese grupo del cual formamos parte nos está proveyendo. Por lo tanto, es como una especie de acto religioso, religioso en el sentido de religar, de unirnos, de hacer bonding entre todos. Eso es lo que viene a ser una representación trágica. Prepotente sentimiento de unidad y también con respecto a la naturaleza. Es una manera de reconciliarnos con la naturaleza, y no solamente con la naturaleza manifestada, esas cosas verdes rellenas de animalitos, sino con la naturaleza, lo que verdaderamente somos naturalmente, con nuestros instintos, con no todo nuestro potencial, sin que fuera contaminado por todo lo impositivo social. Nos reconciliamos con nuestra esencia, por decirlo de alguna manera. Ese es el efecto del coro en los individuos. También veamos la disposición de estos teatros, ¿no? En donde se conseguía que aquel que contemplaba la acción y escuchaba, porque escuchar era verdaderamente lo importante, lo más trascendente, puesto que hablamos de música. De ahí la relación que se da entre estas representaciones, que da Nietzsche entre estas representaciones y las óperas de Richard Wagner. Y esa mirada cenital nada tiene que ver con el torticulismo de ahora, ¿no? Ahora llegamos a un sitio y miramos ahí y ahí están los señores, ¿no? Hay, como dicen en la jerga teatral, hay una cuarta pared, un cuarto muro que nos segrega de esos grandes señores que están ahí representando, ¿no? No nos vemos partícipes. Esa es la mirada de ahora, ¿no? Miramos para arriba, arriba están los que saben, los que valen. En esa época no era así. La mirada era hacia abajo y de esa manera contemplábamos esa realidad que verdaderamente la relacionábamos con nuestro interior. Mirar hacia abajo de manera cenital es mirar hacia el interior.
Y ese era el propósito de estas representaciones trágicas. Una mirada cenital, que no se da generalmente ahora. Nos habla también Nietzsche del sátiro sabio y entusiasmado, que es a la vez el hombre tonto. El hombre tonto, el idiota del cual hablaba en Byung-Chul Han en alguno de sus libros, no recuerdo cuál. Justamente me parece que es la desaparición de los rituales, ¿no? Habla de ese idiota que por su idiotez aparente es el niño del famoso cuento. El rey está desnudo, es el que dice la verdad, porque todos los demás creen que es obligatorio fingir que el rey no está desnudo. Este idiota, pues yo ponía el ejemplo del idiota de Tolstoy, de Dostoyevsky, del libro de Dostoyevsky, ¿no? Este idiota, pues, cabrea a mucha gente porque ve que no se somete a lo que se les impone, y no porque sea rebelde, no porque sea agresivo, sino porque ve las cosas con una transparencia muy simple. Entonces no necesita adornarlas de, de esa basura impositiva de que son las convenciones sociales. Y también esto también el cuento de Tolstoy, ¿no? Nos presenta una figura de este tipo, Iván el imbécil, que es el cuento más divertido de Lev Tolstoy. La Trinidad de Edipo. Prometeo es para los arios lo que el mito del pecado original para los semitas. Esta idea también la comparte en esta obra Nietzsche. Prometeo viene a ser para los arios lo que el pecado original en el que cae Eva y Adán viene a ser para los semitas, para la tradición judeocristiana. Evidentemente es su punto de vista, es su interpretación. El mito semítico del pecado original, en el que el origen del mal son una serie de afecciones predominantemente femeninas: curiosidad, engaño mentiroso, facilidad para dejarse seducir, concupiscencia, la ciencia de lo conspicuo, evidentemente no es así. Bueno, él relaciona con lo femenino, ¿no? Aquí de alguna manera pues inicia su tradición presuntamente misógina de Nietzsche, ¿no? Relaciona esa caída con algo femenino, con aspectos femeninos, que posiblemente relacione con lo apolíneo. El Prometeo de Esquilo es una máscara dionisíaca. Puesto que tú habías abandonado a Dionisio, Apolo te abandonó a ti. Ya que abandonaste a Dionisio, posiblemente esto insinúa que le aconteció a Eurípides. Él personifica en Eurípides el fin de toda esta grandeza trágica que Sófocles y Esquilo principalmente pues habían llevado a su esplendor. Y cuenta que el gran culpable es Sócrates, al quien se decía, las malas lenguas decían que le escribía las obras a Eurípides. La jovialidad del esclavo. Fijaos que en esa época y durante muchos siglos fue así. La esclavitud peor de todas fue la del occidente más reciente, la de esos millones de negros esclavizados, torturados, ejecutados en ocasiones por los occidentales, esa que permanentemente se pretende obviar, blanquear. Esa es nada que ver con la otra tradición de esclavos, donde ser esclavo era un rol normalizado. Epícteto era un esclavo. Finalmente fue liberado, pero era un esclavo. Y como esclavo era el profesor
de los hijos de su amo, llegaba a ser eso, ¿no? Por lo tanto, era una persona que, a pesar de su condición de esclavo, tenía, se le tenía cierto respeto por su condición de persona formada. Entonces está normalizado ese rol. La jovialidad del esclavo. El quinto nivel, el más bajo, es el que se impone tras caer en la tragedia mítica. Pero aquí nos habla Nietzsche de otro tipo de esclavo, del esclavo evasivo, del esclavo superficial, del esclavo que rinde culto a la debilidad, al victimismo. Y ese es el que se impone, esta filosofía, si tal nombre merece, es la que se impone una vez que se da la decadencia de la tragedia mítica. Los mitos caen, los mitos son verdad, por eso son mitos, por eso son reales, por eso tienen vigencia en esos pueblos primitivos y también en esta Grecia clásica, porque son verdades, porque hablan de cosas que tienen un contenido real para las mentes de todos aquellos eh, a los cuales reciben ese contenido. Esquilo y Sófocles no Esquilo y Sófocles gozaron del favor popular. No aconteció así con Eurípides. A pesar de todo lo que dice Nietzsche, también en esa época había competencia, competición, puesto que se hacían reconocimientos al mejor autor y a la mejor obra, ¿no? Por lo tanto, mmm, había ya un espíritu competitivo que no parece ser lo propio de lo que se le presupone a que de esa porque en las iglesias no hay competición, no se da un premio al mejor cura, a la mejor celebración religiosa, porque tiene ese misticismo no está en concordancia con lo competitivo. Entonces esto hay que subrayarlo también. Todo tiene que ser inteligible para ser bello, según Sócrates, y obviamente Nietzsche no concuerda con esto. Y bueno, yo imagino que esto es una especie de distorsión maniquea de lo que Sócrates afirma, porque cualquier persona sabe que lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? Que decía el Principito. Cualquiera sabe que todo lo creativo no puede tocarse. Todo el potencial creativo que alberga cualquier individuo no puede tocarse, no puede contemplarse, no puede palparse, no puede comprenderse, no puede... Entonces, el misterio, el enigma, siempre está vigente. En cualquier caso, presuntamente decía Sócrates, no perceptible, sino inteligible. Ya lo lleva todo a la elucubración racional. Y Sócrates funda esa tradición de negación de lo dionisiaco, de negación de lo instintivo, de negación de lo onírico, de negación del enigma, del más allá que está más acá y no está más allá. Sócrates para Nietzsche es el principio de todo esto que él ve como un mal que va a estar vigente durante muchos siglos. Dionisio fue ahuyentado de la escena clásica por un espíritu demoníaco que hablaba en Eurípides. Eurípides, a través de la voz de este autor, se expresa ese espíritu demoníaco que ahuyenta
todo el poder, toda la fuerza de la divinidad llamada Dionisio.